Bueno, antes que todo, los anticolinesteráticos y la plasmaferesis lo que vienen aliviando los síntomas, son más que nada para los síntomas. Y por el otro lado, los corticosteroides, los inmunosupresores y la timectomía reducen la intensidad de la reacción inmunitaria. Estaba leyendo de que en pacientes con miastenia congénita se debía de evitar el uso de anticolinesteráticos y de los inmunomoduladores porque pues no aportaban ningún beneficio alguno. Sería porque no hay receptores. Porque no hay receptores para la acetilcolina. Entonces, pues no tiene caso. Sí. ¿Verdad? Sería la razón, ¿verdad? Okay. Fíjense cuántas patologías hay tan solo en neurología. Infinidad de causas. Bueno, para empezar, los anticolinesteráticos, estos son dos fármacos los dos fármacos de este grupo que dan los mejores resultados son la neostigmina y la piridostigmina, aunque la mayoría de los doctores y de los pacientes prefieren la piridostigmina. La dosis usual de la piridostigmina son de 30 a 60 miligramos vía oral cada 3 horas. Cuando sea necesario recurrir a un tratamiento parenteral, como por ejemplo por la disfagia, un posible sustituto sería la neostigmina, el cual 1 miligramo de este fármaco equivale a 60 miligramos de la piridostigmina. La dosis oral de la neostigmina varía entre 7.5 a 45 miligramos administrados cada 2 a 6 horas. Estos solo se deben administrar a la hora de acostarse los pacientes y que se estén quejando de una debilidad durante la noche o a las primeras horas de la mañana. Estos tipos de fármacos pueden causar cólicos y diarrea, los cuales pueden ser tratados con 0.4 a 0.6 décimas de miligramos de atropina vía oral o con 15 miligramos de propantelina 3-4 veces al día. ¿Sí recuerda qué funciones tiene la atropina? Ahí está. Es un antagonista de la acetilcolina. Por eso el neurotransmisor pues, es la acetilcolina. Y si está aumentada, pues es un antagonista, ¿verdad? Los pacientes con este tipo de enfermedad se pueden volver resistentes a este tipo de fármacos. Bueno, por otro lado, los corticosteroides son necesarios como un método de mantenimiento más que nada, ya que los efectos inmediatos sobre la crisis miasténica, que este es un deterioro rápido y grave de la propia miastenia, son muy escasos. Al comienzo se administra nada más de 15 a 20 miligramos de prednisona vía oral una vez al día y esta cantidad se va a ir incrementando gradualmente, 5 miligramos cada 2 a 3 días hasta llegar hasta los 60 o 70 miligramos. La mejoría puede La mejoría puede tardar varios meses en producirse, pero una vez logrado esto, se reduce la dosis paulatinamente hasta la mínima cantidad, que son los 15 a 20 miligramos de prednisona. Bueno, los inmunosupresores, estos interrumpen la reacción autoinmunitaria, y frenan la evolución de la enfermedad, pero no moderan los síntomas con rapidez.
Al administrar 400 miligramos por kilo de inmunoglobulina intravenosa una vez durante 5 días, el 70% de los pacientes mejoran en 1 o 2 semanas y los efectos pueden durar, los efectos de esta terapia pueden durar de 1 a 2 meses. Perdón. El uso de azatioprina, que es un fármaco de utilidad como auxiliar de los esteroides, en los pacientes que no toleran la prednisona, inicia con 50 miligramos 2 veces al día, y si se tolera bien, la dosis se incrementa a 150 o 200, de 150 a 250 miligramos por día. Aunque el detalle aquí es que pueden pasar muchos meses antes de obtener unas ventajas notables. Los inmunosupresores, pues los efectos secundarios pues, son pues, alteraciones con retención de sodio, ¿verdad? O alteraciones con el metabolismo de la glucosa o alteraciones con el sistema pues mismo inmune, pues infecciones, ¿verdad? Así por lógica, ¿verdad? La administración de la ciclosporina es de 2 a 2.5 miligramos por kilo, vía oral 2 veces al día, pero el uso en la actualidad no es frecuente debido a los efectos colaterales graves que tiene, como la hipertensión y una nefrotoxicidad. El micofenolato se utiliza como coadyuvante de los corticosteroides. Su mejoría clínica suele verificarse antes que con la azatioprina y su principal efecto secundario es la diarrea. Se describió un régimen de ciclofosfamida en dosis altas, que viene siendo 50 miligramos por kilo por día por 4 días consecutivos, seguido de la administración del factor estimulante de granulocitos para que este rebote el sistema inmunitario en casos rebeldes. Y la estrategia anterior conlleva riesgos, pero puede justificarse si todas las medidas fallaron en casos graves de la enfermedad. Y hay que mantener vigilado con regularidad la función hepática y medir el número de los leucocitos. La plasmaferesis. Se realiza en pacientes con miastenia grave que son resistentes al tratamiento al tratamiento de los anticolinesterásicos y los corticoides, o también pues en el empeoramiento agudo. Es posible lograr remisiones temporales, que es de 2 a 8 semanas. Tiene utilidad antes y después de la tigmectomía y al comienzo de la farmacoterapia inmunosupresora. Es útil para delimitar la debilidad que se desencadena con frecuencia al iniciar el tratamiento con corticosteroides en dosis altas. Y el número y volumen de los recambios necesarios por lo general basta de 2 a 3.5 litros cada uno, que es un total aproximado de 125 mililitros por kilogramo, efectuados durante una semana. El libro decía que el plasma que se elimina se resustituye con albúmina y solución salina, y que se estimaba que el recambio de 2 litros retiraba el 80% de los anticuerpos circulantes, y esto se reflejaba en la reducción de los niveles de anticuerpos de acetilcolina entre 3 a 5 días, me parece. Pues qué bien lo preparó, oiga, pues se actualizó. Leyó una neurología, esto no viene en el manual MER, solamente que sea muy nuevo. ¿En dónde lo leyó? En el libro de Adams y Victor. Pues sí. Adams de Víctor. Adams y Víctor, sí.
Y sí venía un poquito en el manual de Merck, pero no, no venía así como que muy a fondo. Nada más era como algo chiquito. Sí, sí. Pero Bueno, como quiera, por eso, pues se merecen, ¿verdad? El esfuerzo, porque pues, son varias materias y no es fácil, esto no es fácil. No es fácil. Sigue. la inmunoglobulina intravenosa, esta es útil en el corto plazo del empeoramiento agudo de la miastenia. La dosis habitual, perdón, es de 2 gramos por kilo, administrados en dosis divididas durante 3 a 5 días. ¿Cómo se prepara esta inmunoglobulina para retirar los anticuerpos? ¿Se imagina? Lo que es la inmunología. Una ciencia pues relativamente nueva, ¿verdad? No sé, 60 años más, pero es muy, resuelve todas, gran parte, no gran parte, algún porcentaje de las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Por eso qué atrás vamos en relación a otros países. La investigación no se lleva a cabo en las universidades públicas como debiera, menos ahora que les quitaron el presupuesto de la eh, ¿cómo se llama? De ciencia y tecnología. Qué lástima, qué lástima. Ya es todo, ¿verdad? Verónica. Nos falta un poquitito más. Bueno, la espero. Este, la timectomía, esta se considera un procedimiento inapropiado, perdón, para muchos pacientes con esta enfermedad generalizada desde la pubertad hasta los 55 años de edad. Se realiza de manera electiva y no durante una fase de deterioro agudo de la miastenia. Su reacción no suele evidenciarse durante varios meses y es máxima a los 3 años. Las concentraciones de anticuerpo receptor circulante se reducen o desaparecen por completo en los casos que responde de manera favorable. Se desarrolló un procedimiento supraesternal para retirar la glándula que resultaba en dolor y morbilidad postoperatorios menores, pero era más preferible el método transesternal porque garantizaba una extracción más completa del tejido químico. La crisis miasténica, bueno, como ya se había mencionado un poquito, es el deterioro rápido y grave de la propia miastenia. Esta puede llevar al paciente en cuestión de horas hasta la insuficiencia respiratoria y la cuadriparesia, que es la disminución de la fuerza motora o bien la parálisis parcial que afecta a las 4 extremidades. Estos sucesos pueden ocurrir en cualquier momento después del diagnóstico de la miastenia, pero la mitad de ellos se manifiesta en un plazo de 12 a 18 meses. La insuficiencia respiratoria está presentada por una reducción de la capacidad vital, a menudo acompañada por inquietud, ansiedad, diaforesis y temblor. Si recuerdan, no, está difícil, ¿verdad? La capacidad vital es aquella, es una medida de las pruebas de función pulmonar, que las pruebas de función pulmonar, cuando mis alumnas y alumnos en Fisio 1, pues vienen un poquito muy simples en la fisiología de Guyton y pues yo se las di porque cuando vi neumología en la Universidad de Nuevo León, pues ahí les dije volúmenes y capacidades y les di cifras. La capacidad vital es aquella
que son de 400 a 500 mililitros en el adulto. Pues de lo que exhalamos después de una respiración tranquila. Inhalar es la capacidad, es la cantidad de aire que entra y sale con cada respiración tranquila. Son 450 mililitros a 500. Esa es la capacidad vital, ¿sí? Para no entrar en una taquipnea, ¿verdad? Entonces, y luego hay la capacidad vital forzada y así. Y hay varios volúmenes y capacidades. Pues sí, pues muy bien, muy bien. Y ya por último, la crisis colinérgica. Esta es una debilidad muscular ocasionada por una dosis demasiado alta de neostigmina o piridostigmina. Suele presentarse con náusea y vómito, palidez, sudoración, cialorrea, broncorrea, cólico y diarrea, miosis, bradicardia y epífora. ¿Epífora es lagrimeo? Sí, el lagrimeo constante. Pues todas son las funciones de la acetilcolina, el parasimpático. Sí. Todas esas. Por eso es una crisis colinérgica. Son las manifestaciones y las sudoraciones en las palmas de las manos. En tanto que en una respuesta simpático-mimética exagerada, pues sudamos todo. ¿Por qué? Pues nos aumenta el metabolismo. Estamos peleando, estamos luchando, estamos huyendo, así de simple. Así de simple. Por eso les hice mucho hincapié en Fisiología 2, en esa tabla, pues cómo actúa el parasimpático y el simpático a nivel sistémico. Y cuando fueron alumnas y alumnos míos en Fisio 2, simulamos un paciente que lo teníamos enfrente y que teníamos que compaginar los signos vitales con lo que estábamos viendo. Si había miosis, si había bradicardia, si había tránsito intestinal elevado, si había vaciamiento del colon o de la vejiga, o no, o al revés, todo lo simpático mimético. ¿Sí? ¿Está bien? Y bueno, ya para terminar, la miosis, esta permite predecir un cuadro colinérgico inminente. La miosis es la disminución del tamaño o la contracción de la pupila y del cristalino del ojo, perdón. Sí, o sea, la miosis, recordando que en oftalmo, cuando vemos ojo, pues el iris tiene tres partes que lo forman. La anterior, pues nos da el color a los ojos. En la parte media, tenemos el músculo el músculo constrictor de la pupila, que es interno, que no es interno, es circular y está en la capa media del iris, y por efecto parasimpático mimético se contrae y disminuye la abertura pupilar cuando tenemos luz, ¿verdad? Cuando salimos de la casa a la calle. Y la midriasis, pues es un efecto simpático mimético que abre la pupila para que entre más aire, más luz. Cuando de la calle entramos a un cuarto oscuro, adentro de la casa. Y esto es gracias a que es la segunda neurona del parasimpático, porque la primera está en la parte anterior del hipotálamo, la segunda está en este núcleo de Edinger-Westphal, que son las fibras
postganglionares, porque hay un ganglio, el ganglio ciliar, sería pues la tercera neurona, y de ahí sale la fibra postganglionar, para cerrar la pupila, para contraer el músculo ciliar, para que el cristalino se abombe y podamos ver de cerquita, ¿verdad? Y también por efecto parasimpático, pero de otro nervio, para la glándula lagrimal, para que se secreten lágrimas. Por eso hay epífora, ¿verdad? Pues muy bien, muy bien. Y pues ya sería todo de mi parte. Pues muy bien, Verónica, muy bien. Muy bien, no me voy a meter a lo hondo en las preguntas porque no es mi condición hacerlos batallar, al contrario, no me gusta que batallen y las o los interrumpo para extender un poquito más el conocimiento o el porqué de las cosas. ¿Por qué? Porque pues esto no es fácil, no es fácil. Y menos con mucha presión, con materias, ¿verdad? Y menos con este nuevo sistema que a muchas personas, sobre todo a las criaturas, les ha afectado de alguna manera. Necesita que se les apoye, porque pues la escuela no es así, ¿verdad? Y, y en lo que toca al docente, pues tiene que bajarse el nivel en el educando, y tiene que ponerse a estudiar, chinga, el docente, revisar otra vez, no solamente el tema o la materia, sino otras que son afines. Entonces, pues esto nos obliga a todos a trabajar más y mejor, pues mientras pasa todo esto. Bueno, pues ya no tienen nada que preparar para que se vayan a descansar. ¿Alguien preparó más? No. Nosotros tenemos el siguiente tema, doctor. Ah, bueno, la esperamos. Voy a ir el jueves y pues hacerle ver a la doctora Karina, ¿verdad? De que mándenles, ya terminamos, ya concluimos, y póngale lo que están estudiando y con copia al director para yo poder que me autoricen más de 10 puntos, ¿verdad? Revisen la anatomía de la médula espinal, en la anatomía del Ojar, viene bien bonita, bien bonita. Revisen un poquito las vértebras. Si tienen en su mente las vértebras, y no para ir a la anatomía del Ojar, para poder entender bien. ¿Sí? Sino para poner la anatomía del Ojar y ver la anatomía rápida, muy rápida. No solo de las vértebras, sino de la médula espinal. Porque ahorita el otro grupo, uy, preparó un tema muy bonito, las arteriaciones arteriovenosas, extramedulares, y algunas, pues hay intramedulares, pero que son las más frecuentes, afortunadamente, las extramedulares. Es en la página 61-62, para revisar la anatomía de cada vértebra. Bien sencilla, bien sencillo. Yo lo tengo en mi mente, esa figura de una vértebra, pero quiero que los tengan ustedes. Por favor, proyecten la anatomía del Ojal. Usted, Ayame, o quien la tenga, o los que están exponiendo. Sí, doctor, ¿me podría repetir qué página? Parece que es la 61 y 62, pero voy por el libro. Está bien.
Es en la 62, inicia en la 61, Dayami. Pero vamos a ver la 62, ahí nos dice todo y luego la 63. Y luego, bien cerquita ahí, la 266 para ver la médula. Para ver la médula. Para no ir a la 451, en la 266. Muy bonito dibujo. Sí que es en la 450. Ahí está. Ahí tenemos esta figura tan bonita, empezando desde arriba, en donde... Pero mejor primero esa, Dayami, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a ver, la vértebra, como está circular, el orificio vertebral, pues es la médula dorsal, ¿verdad? Y ahí vemos, de adelante a atrás, el cuerpo vertebral, pero primero tenemos el ligamento vertebral común anterior. Y luego tenemos el cuerpo vertebral, en donde en la periferia está el anillo fibroso del menisco intervertebral, ¿verdad? Y luego tenemos el núcleo pulposo o gelatinoso de este disco intervertebral, que es el vestigio de la notocorda cuando se vio en embriología. Y así vemos cómo este menisco se adhiere alrededor del cuerpo vertebral. Y luego, más hacia atrás, tendríamos los pedículos, y hacia los lados y en la parte posterior del cuerpo tenemos las carillas articulares para las costillas, y hacia atrás, como se fijan, la tuberosidad de la costilla en la apófisis transversas. Entonces, después del cuerpo vertebral tenemos los pedículos, que es la continuación del cuerpo, y por un lado se va a hacer hacia el lado externo por la apófisis transversa, y el pedículo hacia la cara, a la porción interna, va a formar las láminas vertebrales. Y de los dos lados, las láminas vertebrales se unen y se forman las apófisis espinosas. Es lo más significativo de esta figura. El cuerpo vertebral, el ligamento vertebral común anterior, el menisco, el núcleo pulposo gelatinoso, el ligamento vertebral común posterior, hacia los lados, los pedículos, pero antes, en la cara póstero externa, las carillas articulares que tienen las costillas, con una de arriba y con otra la de abajo. Son carillas costales que tienen una hondonada hacia arriba y hacia abajo, y un reborde en la parte media. ¿Por qué? Porque pues, son las carillas para las costillas. Y así, los pedículos, las apófisis transversas, costales, para la tuberosidad costal, las láminas y la apófisis espinosa. Vamos a ver la de abajo, Dayan, para completar el conocimiento. Miren qué bonita la del lado derecho, la superior. Se ve muy bonito aquí, hermosas figuras, y se ve una vista
superior y una lateral. Y lo mismo, tenemos el cuerpo vertebral, ¿verdad? Y luego tenemos la porción esponjosa, que ahí también en ciertas patologías que metástasis sobre todo de próstata y de pulmón, me parece, corríjanme, pues se van a estas vértebras y las fracturan y hay lesiones medulares. Entonces, está el cuerpo vertebral y en la parte posterior y externa del cuerpo está en la carilla para las costillas y la vemos en la figura de abajo. Dice superficie articular para la costilla de arriba y en la parte inferior del cuerpo para la costilla de abajo, ¿verdad? Y luego lateralmente vemos los pedículos y el pedículo se divide en externo para las apófisis transversas, en interno para las láminas vertebrales. Y las apófisis transversas tienen la tuberosidad costal que se ve ahí, pero lo que es muy significativo aquí en los pedículos, la carilla articular superior en la visión, en las dos, en la vista superior y en la lateral, para la vértebra que va a articularse en la parte inferior, que la vemos en la parte lateral de la vértebra lateralizada, ¿verdad? Como la carilla articular para la vértebra de arriba, cómo se articula con la vértebra de abajo, y la carilla articular de esta vértebra lateral, de la vista lateral, la carilla articular está, ve para atrás, y de la carilla de la vértebra inferior ve para adelante. Y así se encajan las apófisis articulares entre vértebra y vértebra. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí quedó claro todo esto? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ya podemos decir fracturas de cuerpos vertebrales, lesiones a los pedículos y las láminas, que son bien importantes. ¿Por qué? Porque por ahí entran los cirujanos de columna. Cuando hay algún disco o algo, o entran por detrás para ver algo en el agujero vertebral o el menisco, o entran por enfrente por el cuerpo vertebral, ¿verdad? Para llegar a la médula. Ahora vamos a ver la siguiente página para ver cómo están los ligamentos amarillos. Dele la siguiente. Miren cómo están los ligamentos amarillos. Y ahí está todo en posición. El ligamento vertebral, el menisco fibroso, el núcleo pulposo gelatinoso, las superficies articulares del menisco. No se alcanzan a ver los pedículos, se alcanza a ver las cubiertas, el ligamento vertebral como posterior y el paquete adiposo que rodea al conducto vertebral, y con sus venas de las que vamos a ver o se vieron los aneurismas venosos o arteriovenosos extramedulares. Y también comentó que intramedulares, pues no se puede hacer nada. Y luego vemos los ligamentos amarillos, cómo se unen unos con otros. Y luego las apófisis costales en las transversas y las apófisis articulares que se ven tanto del lado derecho como del lado izquierdo, en que la carilla articular, una está para atrás y la otra está para adelante. Viene de atrás para adelante, para fijar las apófisis articulares. Y luego vemos el agujero de conjunción o intervertebral que dejan las escotaduras de los pedículos, ¿verdad? Por donde se ve el ganglio espinal, que el ganglio espinal es el conglomerado de células unipolares que tiene una prolongación periférica que recoge el estímulo, la lleva al cuerpo celular, procesa la información, secreta un neurotransmisor y que va a continuarse por la prolongación central, que va a entrar a la médula, y generalmente ahí
en las astas posteriores hacen sinapsis, a excepción de los cordones posteriores, que las segundas neuronas están en los núcleos de Gol y de Burdach en el bulbo raquídeo. Entonces, las prolongaciones periféricas de los cordones posteriores, pues las prolongaciones centrales son muy largas, los cilindroides. Por eso son los cordones blancos, porque están mielinizados, ¿verdad? Ahora dele a la página 266 para completar. Y ahí está un nervio muy chiquito que es el nervio sinovertebral, en donde se irrita y duele, pero con ganas. Y eso lo dice muy bonito la anatomía del ojo. La anatomía de Quirós, del doctor Fernando Quirós Gutiérrez, me hizo ver hasta cierto punto la anatomía en mi mente, viendo y una vez y otra vez los dibujos. Y ahí está. Y la anatomía del Loher me dio muchas funciones. Ahí vemos el cuerpo, el ligamento vertebral común anterior, el tejido esponjoso, el ligamento vertebral posterior, el paquete graso que amortigua, ¿verdad? O que rellena el agujero vertebral con grasa y los plexos venosos. Y luego la dura madre en azul con su capa externa y su capa interna, que va, con su hoja interna, no capa, sus hojas externa e interna, y que va a estar situada en lo amarillo, que es el aracnoides. Y luego, como vemos arriba, el ligamento triangular, una prolongación rosita de la pía madre, que es el que sostiene a la médula. Esos ligamentos triangulares que arriba se ve muy bien, las raíces posteriores y anteriores, y en medio el ligamento triangular, y luego el ganglio espinal o radicular, que está en el agujero intervertebral, que está formado por las prolongaciones periféricas y el cuerpo de la célula unipolar, y las centrales que van a llegar a la médula, a la raíz posterior. Y luego entre el aracnoides, que está en amarillo, vemos el espacio de la hoja externa que está en relación con la dura madre. Sería una hemorragia subdural. Y la que está en la hoja externa sería una hemorragia extradural, que causaría pues, un edema muy grande, una compresión, y con presión hacia la médula, y con ciertas características neurológicas que nos dice que hay una conmoción medular. No contusión, porque no hay desgarre, ¿verdad? En este caso vamos a entenderlo así. Y así vemos una hemorragia a nivel de las venas extradurales, y luego una hemorragia subdural por lesiones de la capa externa del aracnoides, en donde van vasos arteriales y líquido cefalorraquídeo. Y habría una hemorragia subdural o una hemorragia supradural, subdural, o si es en la hoja interna con la pía madre. Pues eso es lo más significativo. Y luego los otros, el ramo comunicante blanco, que son las prolongaciones de las segundas neuronas del asta intermedio lateral del simpático, que están de torácico 1 a lumbar 2. Ahí están las segundas neuronas del simpático. Y luego sale este ramo comunicante blanco para hacer sinapsis con el ganglio laterovertebral,
Y del ganglio laterovertebral sería la 1, 2, 3. Y la fibra, el cilindro eje con el ramo comunicanto postganglionar, que va a dar a la inervación del sistema nervioso, sistema autónomo, hasta muy cerquita, ahí donde está el órgano efector. Y así es como vemos el sistema nervioso simpático a nivel de dorsal 1 al lumbar 2. Y lo mismo sería en el parasimpático, pero a nivel de sacro 2, 3 y 4. Sería lo mismo, porque el parasimpático primero es a nivel del mesencéfalo, en el núcleo de Edinburgh-Westphal. La primera neurona del parasimpático está en la parte anterior del hipotálamo, la segunda ahí en el mesencéfalo. Las otras acumulaciones del parasimpático son los núcleos salivales superior para el facial y el inferior para el glosofaringio, que están en el bulbo raquídeo. Y las terceras neuronas del parasimpático están en el vago, ahí mismo, en el núcleo dorsal del vago. Y se acabó el parasimpático. Desde el núcleo dorsal del vago, el salival superior y el salival inferior es para la parótida, la glándula lagrimal, y las sublinguales y sus maxilares. Y el vago, pues para todo la parte posterior de la lengua, para todo el esófago, todo el corazón, todos los pulmones, todo el esófago, todo el estómago, todo el hígado, las ramas para el riñón, para el páncreas. Es la función del vago. Todo el intestino delgado, el ascendente y los 2/3 del transverso, derechos. Y luego los segmentos sacros 2, 3 y 4, pues para el colon descendente, el colon transverso izquierdo, el tercio izquierdo, y luego para el colon descendente, para el sigmoides, el recto, y hasta el ano, hasta el músculo esfínter interno del ano. Y para el útero, para la vejiga, para las vesículas seminales. Y así es como el parasimpático y el simpático tienen las funciones a nivel de la médula. Pues vamos a ver lo que prepararon, pero sí ya llevan en mente un recordatorio y ver las lesiones medulares desde vertebrales y por dónde intervienen los neurocirujanos de columna. Ándale. Ahora sí, quien iba a exponer, exponga. Patologías medulares o choque medular. Faltan 10 minutos para que se termine la clase. ¿Empezamos ahorita o lo dejamos mañana para no cortarlo a la mitad? No, está bien. Ya, ándeles, váyanse a descansar. Ándeles. Mañana continuamos. Ándeles. Gracias. Descansen. Gracias, doctor. Que tenga buena tarde. Igualmente a todas y todos ustedes. Gracias, Dayami, por apoyarme siempre, siempre, siempre. Y facilitarme mi trabajo. Ándele. Adiós. Permítame, doctor. Zavala Reyes, Presente. Rivera Sánchez, Presente. Baena Torres, Evelyn García, Presente. Rodríguez Estrada, Presente. Sol Zavala, Presente.
Cedillo Martínez, Presente. López Granados, Presente. Castillo Martínez, Presente. Rosario Cruz, Presente. Quevedo Ábalos, Presente. Carvajal Sarabia, Carvajal Sarabia, Diana Laura Romero, Diana Laura, Presente. ok. Ruiz Rivera, No, Ruiz. Ruiz Rivera, Amezcua Garza,